Hola, buenas tardes, noches, días, cualquiera que sea la hora que usted nos está viendo. Usted está escuchando River Streams, el podcast del Gorge. Yo soy Ubaldo Hernández y pues como cada semana estamos aquí en nuestro podcast. Nuestra compañera Karen pues no está este día, está de vacaciones, así es que regresa yo creo la semana que viene. Este, Nuestro compañero atrás de los controles que hace esta magia, Marcos Aguirre, pues está aquí y también está la voz que va a participar. Así es de que vamos a estar teniendo un programa muy interesante con ustedes. Tenemos con nosotros un invitado especial, Peter Fink. Peter, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener una conversación muy interesante porque Peter es un miembro de la comunidad de aquí del Columbia Gorge que hace mucho trabajo en el área de la sustentabilidad alimentaria. Hace mucho trabajo en nuestra comunidad, pero también es un viajero, le gusta viajar mucho y ha tenido experiencias muy interesantes en estos viajes. Y una experiencia de la que queremos hablar, Peter, es una entrevista que le hicieron los del New York Times a Peter Fink debido a su experiencia en ayudar inmigrantes cuando la crisis de inmigración hace un par de años en la frontera con México. Sí. Así es de que vamos a tener esta conversación que va a ser muy interesante, muy amena. Gracias, Peter, por estar aquí con nosotros. Claro, pues muchas gracias por tenerme aquí y estoy muy emocionado para hablar hoy de todo y tener una conversación muy interesante sin duda. Peter, ¿nos puedes dar un poquito quién eres, dónde vives? Sí, sí, claro. Pues vivo en White Salmon, allá al otro lado del río. He estado allá por como 8 años, 8 años, incluyendo un poco de tiempo viajando, como dijiste, en otros lugares. Pero sí, trabajo como granjero, tengo una finca, trabajo en una finca en ese área también. Y también trabajo en varias obras de construcción, de jardinería, también ayudar una organización aquí que trabajan en la agricultura sostenible y en los sistemas alimentarios también. Entonces, tengo varias gorras de trabajo, varios trabajos que hago, pero para mí, más o menos, todo es vinculado, todo es conectado, mis áreas de interés, y más o menos es imaginar cómo podemos tener un sistema justa de el sistema de la comida, el sistema de la migración, el sistema de vivir con nosotros, ustedes, todo el mundo juntos en esta área. Sí. Muy bien, gracias. Pues gracias por aceptar esta invitación a esta plática, a esta conversación aquí en nuestro podcast de River Streams, el podcast del Gorge. Antes de seguir, quiero recordarle a nuestra audiencia que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en nuestra página, en nuestro website. En nuestras redes sociales es Facebook, uh, YouTube e Instagram, donde ponemos información y los links para que pueda ver este video. En nuestra página que es comunidades.org, ahí también ponemos nuestro video de estas conversaciones que tenemos. Y pues bueno, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación para platicar, porque hay en uno de tus viajes, y me gustaría escuchar cómo es que llegaste a estar asistiendo a inmigrantes en la frontera y cómo fue que el New York Times te entrevistó. ¿Cómo empezó todo eso? Para mí, para mí era interesante, pues todavía no sé cómo llegó que ellos decidieron de hacer una entrevista conmigo, pero pues durante el COVID me interesé mucho en
en la situación allá en la frontera, porque toda mi vida he oído de las situaciones con los refugiados y en otros lugares, los sirianos, la persona en todo el mundo, y oí una historia en el radio sobre unas personas en Matamoros, en Brownsville, en Texas, y que el UNHCR, esa organización mundial de ayudar a los refugiados, ellos dijeron que la situación en Matamoros era peor que todos los campamentos que han visto en África, en Medio Oeste, en todo el mundo. Entonces pensé, wow, la situación allá es muy mal y es muy cerca a mi hogar, y también que cada día veo a personas que ha pasado en ese camino para llegar aquí, para cosechar, y decidí pues quiero ver con mis propios ojos cómo es la situación, ayudar como puedo. También en esos tiempos de COVID que tuve mucho tiempo libre para hacer lo que quería, y me fui a Tucson, en Arizona, en vez de Texas, y pasé 2, 3 meses ayudando allá, y me tocó mucho, que me interesa mucho la situación y de hablar con las personas, sus experiencias. Y desde entonces, esa era en 2021, desde entonces quería mucho regresar a la frontera y ayudar como podía. Y decidí ayudar o visitar a un amigo en Guatemala. Entonces me fui para Guatemala y después hasta Panamá. Y en ese camino para visitar a mi amigo, hice una parada en Jacomba. Es un más o menos un pueblito muy pequeño en la frontera entre California y Baja California y México. Sí, desde entonces decidí, pues quiero regresar aquí, ayudar aquí, y pasé que cuando regresé para visitar unos amigos y ayudar como podía, que ellos me dijeron, pues la situación ha cambiado y necesitamos su ayuda. Entonces, todo sucedió como sin plan, sin idea antes que sería así, pero sí, era una oportunidad muy porosa para mí y también creo para las personas. So, cuando llegaste a este lugar e identificaron identificaste las necesidades, ¿verdad? Porque tu interés era ayudar, Sí, pero no sabías claramente qué es en sí, qué se necesitaba la sí. ayuda. ¿Cuál es la ayuda que encontraste? ¿Cuál fue la necesidad que encontraste? Claro, sí. Pues en esos tiempos era más o menos al final de los tiempos del Biden, y en esos tiempos había muchas personas que vieron que los Estados Unidos, después del Title 42, que había un programa durante el COVID donde las personas no podían llegar a los Estados Unidos para pedir asilo, más o menos. Cuando entró al Biden, él siguió con esas reglas, pero cambió un poquito después, y muchas personas decidieron, ahorita es el único tiempo que tengo para llegar a los Estados Unidos, para pedir asilo, para empezar mi trámite de pedir asilo, todo eso. Entonces, muchas personas pasaron a los Estados Unidos en esos tiempos. Y era más que los pueblos, la población y también la migra pudieron aguantar. Sí. Entonces, la migra más o menos dijeron a las personas que llegaron, sí, vamos a procesarles, vamos a empezar su caso de asilo, pero ahorita no tenemos espacio en nuestros centros de procesamiento. Entonces, ustedes, eh, su familia de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, de todos,
tienen que esperar aquí en el desierto hasta que tenemos espacio, pero no pueden salir, porque si salgan es un crimen, es más o menos entrar a los Estados Unidos sin pedir asilo, sin caso. Entonces, la situación para ellos era que sus familias cuando llegaron a los Estados Unidos eran más o menos atrapados, detenidos en el medio del desierto, sin agua, sin comida, sin albergue, sin nada. La migra no les daron nada. Y había unas comunidades allá y más o menos no eran muy... Eran más o menos un poco anti-migrante, ¿no? Que no querían los migrantes, pero también son humanos y vieron que la situación es muy mala para esas familias que no tienen albergue por 2, 3 días en el desierto, en el frío, en el calor, que no tienen comida, que no tienen agua. Vamos a ayudar. Y es con ese grupo que me reuní para pasar un ratito y después cambió la situación y también cambió cómo yo podía ayudar. Entonces sí, todo cambió y esa era la empieza de esa historia de New York Times. Y entonces, toda la gente que venía a Estados Unidos, porque hubo la oportunidad con Biden, que abrió la puerta básicamente para que la gente pudiera migrar a Estados Unidos y entrar a un proceso de documentación, ¿verdad? Pero en ese proceso había tanta gente que el sistema no tenía capacidad para procesarlos, ¿no? Entonces mucha gente tuvo que quedarse esperando en el desierto, ¿no? Sí. Porque les decían, bueno, entra, pero no puedes salirte. Si te sales, estás Sí. cometiendo un crimen y ya no te podemos procesar. Sí. Entonces, lo que sucedió a mi entendimiento es que la gente pues no le quedó otra que quedarse en el desierto con familias, con hijos, abuelos, y esperar a que los pasaran a recoger básicamente, ¿no? La inmigración. Pero en esa espera, el gobierno no les daba ninguna asistencia de agua, alimentos, shelter, como tiendas de campaña o mantas para cubrirse el sol o la lluvia. Entonces, pues sí, es interesante que estas comunidades que no están muy contentas con los migrantes en su área, pero también se humanizaron, ¿no? Al verlos sufriendo y darles la ayuda necesaria. ¿Cuál fue tu participación ahí? ¿Cómo ayudabas a preparar comida? ¿Qué es lo que hacían ahí para ayudar a la gente? Sí. Pues en camino hasta Guatemala y después Panamá, solo pasé 2 días. Oí una historia sobre ese pueblito en el radio. Y yo estaba conduciendo un coche por un amigo hasta México y decidí, ok, voy a pasar a ese pueblo para ver cómo es la situación, para ver si puedo ayudar. Cuando llegué, pasé 2 días ayudando allá de hacer sándwich de PB&J, de hacer otra comida. También ese era el tiempo de Thanksgiving, del Día de Gracias. Entonces hicimos unas sopas de pavo, varias cosas para ese día de festivo. Pero sí, en esos 2 días solo era ayudar a los grupos comunitarios que han hecho unos campamentos informales cerca de ese pueblito para preparar comida y para traer agua a esos lugares y también para darles información sobre sus derechos en los Estados Unidos contra el traficante de personas, contra todo eso. Y también un poco de información sobre cómo es la situación con la ley, con pedir asilo. Y me tocó mucho, entonces pensé, pues cuando regreso quiero ayudar más como
como puedo. Entonces, cuando llegué en noviembre, la situación era más como, por ejemplo, en el Día de Gracias, dábamos comida, alimentación a más de 500 personas en un día. Hicimos como 5 ollas grandes de sopa de pavo y en 20 minutos todo a esto comido. Y cuando regresé, después de 2, 3 meses, todo ha cambiado un poquito. Porque en esos tiempos, debido a la política, con la situación que en las noticias siempre dijeron, es un gran lío en la frontera debido al Biden. Entonces ellos cambiaron unas cosas y trabajaron con la Guardia Nacional y más o menos hicieron un bloqueo muy fuerte en la frontera para cerrar la frontera otra vez, para no pedir a nadie que entrar, más o menos como antes, pero todavía con esa posibilidad de pedir asilo. Entonces, lo que pasó era que las personas antes, cuando llegaron, esperaron en unos lugares donde pusimos unas carpas, una estación para lavar las manos, más o menos. Pero debido a los cambios, en esos tiempos, las personas, la migra, no les dejaron entrar a esas áreas. Y más esas personas estaban llegando en las montañas, en el medio de nada. No había pista ni camino hasta los pueblitos. Y cambió de un lugar, 2 lugares, 3 lugares, donde habían muchas personas, hasta 1000 lugares en varias ubicaciones en las montañas, sin acceso y sin la posibilidad para los grupos de la comunidad a ayudar a las personas. Porque antes podían traer agua y comida directo desde la pista, más o menos más fácil. Pero en esos tiempos no era posible porque, por ejemplo, llegó un grupo y pasaron 2 semanas allá y después la migra no les dejaron las personas allá por 3 meses. Entonces era mucho para esa comunidad pequeña para visitar todas las ubicaciones diferentes. Y en el medio de todo eso, una de las 2 de la persona allá me preguntaron, pues si sería posible para tener una persona, un ayudante, una persona que podía ayudar 24/7, como todo el tiempo quedado allá en las montañas, nos ayudó mucho, en vez de tener que tener personas mudando cada día, cada hora. Sería mucho mejor si tuvimos una persona en solo una ubicación muy rural, muy difícil a llegar. Más o menos un campamento en el medio de nada. Y pues yo soy bombero en los incendios forestales, trabajo y tengo mucha experiencia de estar en el medio de nada, de hacer el campamento. Y les dijeron, sí, pues quiero ayudar, si puedo, voy a quedarme aquí con unas carpas, con un poco de comida, un poco de agua, y si llegan las personas, estoy aquí para ayudarles. Y lo que sucedió lo que pasó era que en esos tiempos, creo más de 2000, 3000 personas en 2 semanas. Por esas 2 semanas pasé más o menos todas mis horas despiertos ayudando a las personas como podía. Había lluvia, mucho frío en las montañas, mucho sol, muchas personas con sed, con hambre, con heridas, y también tengo un poco de experiencia. Hoy soy
técnico de la medicina de emergencia, pero siempre he tenido un poco de... puedo ayudar con cosas pequeñas de emergencias, con heridas. Pero sí, en esas formas ayudé traduciendo unas cosas para personas y trabajando más o menos con la migra, porque ellos son muy brutos, son muy crudos en su forma de hablar con las personas, interactuar con las personas. Entonces, más o menos ser una cara feliz para las personas, para que no piensan cuando llegan a los Estados Unidos que todos son como la migra, ¿no? Que somos gente buena, que damos la mano a las personas y que había una persona para que no sean en el medio de nada, sin nada. Para ayudarles, ¿no? Sí. Entonces pasar el tiempo, esas 2 semanas, ayudando a gente y siendo el interlocutor entre la migra y la gente, ¿no? Y realmente me parece una muy buena acción tener a una cara amigable, ¿no? Y no una cara, actitud ruda, por parte de los agentes de migración. Yo creo que fue algo que les daba un poco de calma a la gente, ¿no? Sí. Ayudando a tanta gente, ¿hay alguna historia que tú dices, me impactó, esto es lo que me acuerdo? ¿Cuál es tu experiencia el interactuando con el inmigrante que venía llegando y llega al campamento donde estabas? Sí, tantos recuerdos. En todas situaciones, las personas eran muy buenas, que siempre ayudaron a su familia, pero también a otros migrantes, que habían unas personas de Georgia, unas personas de Ucrania, de Turquía, de personas de Colombia, de México, de China, y todos ayudaron a sus compañeros, a las personas que conocieron hace 5 minutos antes. Y sin duda, sin parar, sin como tener miedo, ellos siempre ayudaron a otras personas. Un recuerdo que siempre voy a tener, había una abuela china que se cayó en el camino, porque en esas montañas habían muchas piedras en el camino, había mucho maleza, muchos alambre también, y se cayó una mujer anciana, y ella habló puro chino, no habló español, no habló inglés tampoco. Pero había unos, creo hondureños, no recuerdo, unas personas de Centroamérica. Y con ella, ellos caminaron por todo el camino, desde la frontera hasta ese campamento. Era como medio kilómetro, algo así. Entonces, no muy largo, pero sí largo. Y ellos caminaron con ella en todo ese camino. Y cuando llegaron, me dijeron, pues hay una mujer aquí que tiene una herida en su brazo y le puede ayudar. Y les dijeron, sí, claro. Pero ella podía ver que ella tuvo mucho miedo, sin duda, porque, por ejemplo, unos días antes encontré un grupo de colombianos que me dijeron que cuando estaban caminando, estuvieron en camino, les pararon la Guardia Nacional y les pidieron la Guardia Nacional todo su dinero, todos sus efectos, todo que tuvieron. Y ese grupo de colombianos más o menos tuvieron que huir, y si lo pararon la migra, las dos opciones eran, pues no quiero imaginar lo que podía suceder, porque en esa área hay mucha corrupción, hay mucha involucración con la mafia en ambos lados,
con la migra estadounidense y la migra mexicana. Pero sí, entonces, sin duda, ella tuvo mucho miedo y también mucho dolor debido a su herida. Creo era roto. Pero todavía, cuando ella llegó al campamento, podía ver tanto esperanza, tanto muy emocionada. Entonces, cuando ella aprendí que con traducción de Google, que ella ha llegado a los Estados Unidos, todo el dolor, todo el miedo, todo eso se fue. Y ella era feliz, sí, con lágrimas. Y esa era uno de los recuerdos más poderosos para mí. Que las personas con tanta camino difícil, con tanto dificultades que han tenido, de llegar a los Estados Unidos y todavía tener tanta esperanza de una nueva vida, una mejor vida, sí, era muy poderoso. Ya, muy interesante. Realmente una gran experiencia, ¿no? Cuando te entrevistó el New York Times, ¿cómo lo hizo? ¿Que estabas en el campamento, ellos fueron al campamento o cómo Sí, fue? sí, fue que ella, la periodista, vino a esa área para hacer una historia sobre... Había un trámite con el Corte Suprema de hablar de los niños, porque en la ley estadounidense es ilegal que los niños que llegan a los Estados Unidos, que estén detenidos por un ratito y que no es ilegal, que no tienen ayuda en ese tiempo detenidos. Entonces, un grupo de abogados humanistas en esa área hicieron un trámite contra el Estado sobre ese maltrato de niños. De niños, ajá. Entonces, ella visité a esa área para hacer una historia sobre ese caso y también cómo era la situación realmente, para ver los campamentos, para ver cómo era que los niños quedaron en la frontera. Y una persona, porque en ese tiempo los campamentos que describí antes de cómo era la primera vez que visité, ha cambiado. Entonces, ese caso era basado en esos campamentos. Pero la situación con yo era un poco diferente. Entonces, sí, las personas dijeron, hay hay un loco en las montañas. Si quiere ver los campamentos, la situación, tiene que visitar a él y también otros lugares. Ajá. Entonces ella llegó y antes de hablar un poquito, de aprender un poquito de la situación en que yo me encontré, me dijo, quiero hacer una historia también de ese caso en la Corte Suprema, pero también sobre tú, más o menos, Ajá. sobre la situación en que te encuentras. Entonces, sí, esa era como... Y también ella era muy amable, muy interesada, muy involucrada con las personas. Y pensé, pues, si ayuda a la población estadounidense para saber más sobre cómo es la realidad. Porque en Fox News, en todo, en Breitbart, en todo, vas a pensar que cuando llegan las personas a la frontera son violadores, son ladrones, son personas malas que inmediatamente quitan lo que puedan del Estado, son muy... todo eso. Y querían que saber las personas cómo es la situación realmente. Y la situación realmente es que las personas son muy amables y son como son sus vecinos y son como todos sus vecinos, muy amables, muy buen trabajadores. Y imaginé que con ese artículo
de New York Times es muy grande, que por chance las personas podían ver, hay un estadounidense que se siente muy cómodo, muy seguro con tantos migrantes. Si los migrantes son muy peligrosos, si los migrantes son malos, él no hiciera esa cosa. Entonces, sí, para cambiar la mente de las personas un poco, para que se dan cuenta que la situación, la realidad. Ujú. Cambiar la perspectiva, ¿verdad? Sí. Porque la información que llega de los medios corporativos, pues es diferente, ¿no? Sí. Ah, Peter, después de ese reportaje que hicieron, ¿qué resultado dio? ¿Te buscó alguien más o viste alguna reacción de la gente? Sí. ¿Qué viste después de ese? Pues mucha reacción con mi familia, con mis amigos, con todo eso. Em, Creo que en el mundo de la migración, la ley no cambió nada. Y que las esfuerzas de la migra, las esfuerzas de la política cambiaron la situación más que esa información, ese artículo. Pero creo, por ejemplo, ella hice una Instagram sobre esa historia y había muchos comentarios. Exacto como imaginé, personas de Carolina Sur, de Nebraska, de todos los Estados Unidos diciendo, pues él es loco, los migrantes son muy malos y cómo es que pasó eso. Y sin duda, ellos nunca han visitado a la frontera. Por chance no conocen a ningunos migrantes y tienen esa idea y imagino que ven esa historia en Instagram y piensan, qué raro que hay una persona, un bombero, una persona que para mí es muy normal, un americano, un gringo normal, como es mi vecino. Y él está haciendo esa cosa. Y él piensa que esa situación es muy mala y que quiere ayudar y quiere apoyar. Y espero, no sé, con la situación política hoy en día es muy difícil cambiar la mente de las personas. Pero espero que ellos ven ese Instagram y piensan, por chance mis ideas no son correctas. Quizás que la situación es un poco diferente y no sé, pero en el gran mundo no creo que cambió mucho, pero con mis amigos, con mi familia, sí, era muy interesante para ellos y empezó muchas conversaciones también con personas de varios tipos. ¿Qué hay de la comunidad latina de aquí? ¿Alguno te comentó? Sí, 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 porque es muy agradable a yo, ese artículo, es muy, me ponga en buena luz. Ajá, ajá. Y creo que sí, muchas personas lo leyeron y dijeron, wow, no sé, no sabía que pasé en esa experiencia y me interesa mucho y wow, gracias por compartir o dejar que les comparte esa información. Ujú, ujú. Sí, y creo también, sí, la situación con la migra aquí en el Gorge es muy conectada con la frontera, con las varias historias de migración y para muchas personas que trabajan aquí, quizás tienen un vecino, un primo, alguien que conocen que ha pasado en ese camino. Para saber que hay personas hay vecinos que quieren ayudar, que quieren ayudar a sus amigos, sus primos, sus
las personas que requieren un poco de ayuda. Creo que sí, es poderoso. Sí. Gracias, no, gracias por haber hecho esto, esa acción, ¿no? Que ayudó a muchos migrantes que necesitaron ayuda, comida, y pues encontraron a una persona, ¿no? Dispuesta a asistirlos, ¿no? Para curar sus heridas, darles de beber, darles de comer y ayudarlos a aguantar su espera, ¿no? A que los pudieran a procesar para entrar al país de una forma documentada, ¿no? Realmente interesante. Yo creo que muchos de nuestros compañeros aquí del Gorge pues van a aprender de esto también, porque si no lo vieron en su tiempo, pues aquí estamos platicando sobre esa experiencia, ¿no? Sí. Así, me gustaría platicar un poquito más acerca de tu experiencia en el sistema alimentario aquí en el Gorge. Sí. Y cuál es qué es lo que piensas, qué es lo que crees que tenemos que hacer como comunidad para mejorar el sistema alimentario aquí en nuestra comunidad. Sí, pues es difícil porque tenemos mucho hambre en nuestras comunidades. Creo es 1 en 3 personas tiene inseguridad alimenticia. Alimenticia. Entonces es una situación, pero también somos una zona muy agricultura, que producimos una gran cantidad, como 80%, algo muy largo, de las peras y las manzanas en los Estados Unidos aquí. Entonces tenemos mucha comida, tenemos mucha riqueza también, que hay muchos lugares como Hood River en que tenemos mucha riqueza, pero todavía tenemos ese problema. Y yo creo que esta es una síntoma de que nuestro sistema alimentario es un poco, pues no alcanza las necesidades de nuestra gente. Para mí, la situación ahorita es que somos muy pendientes en el mundo, y eso es normal para un sistema alimentario. Pero si, por ejemplo, estamos muy pendientes en los abonos químicos, en fertilizante que las cosas que vienen de gasolina, de petróleo, si estamos pendientes en esas cosas, si hay situaciones como tenemos con Irán, guerras, el COVID, vamos a tener inseguridad, sin duda. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un sistema donde los agricultores que trabajan aquí pueden proveer comida, productos a la comunidad, y que la comunidad pueden comprar, que tienen los fondos para comprar esos productos, para que tenemos un sistema en que sí, en la riqueza natural y la riqueza cultural de nuestra zona cabe con la necesidad de las personas. Y sí, creo tenemos que empezar en reducir nuestra dependencia en los productos extranjeros de químicos, de las pesticidas, de todas esas cosas, para que sí, podemos tener un sistema más saludable. Es interesante cómo las crisis internacionales afectan nuestra economía local, ¿verdad? Sí se ve reflejado, especialmente cuando estabas comentando sobre el uso de los productos derivados del petróleo, como los fertilizantes, los pesticidas que se usan, ¿no? Sí. Que de una u otra forma también queremos minimizar el uso, porque son muy dañinos, no solo para el medio ambiente, pero para la persona, ¿no? Sí. Expuesta a estos químicos. Sí. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo, pero también trabajar mucho con los granjeros locales, ¿no? Sí. Porque cuesta mucho la comida, sí. sí. Es muy cara, ¿no? Sí.
Y también para granjeros como nosotros es difícil porque tenemos que tener un precio un poco más alto para poder seguir vendiendo nuestros productos. Que si queremos bajar el precio, sí, claro, sin duda, pero si bajemos el precio muy, muy bajo, que no podemos seguir de tener una finca. Entonces, sí, sin duda hay papel de gobiernos, de muchos, de organizaciones para alcanzar ese sueño. Pero también sí es una cosa de que no podemos esperar que hagan los políticos algo. Por ejemplo, aquí en Wood River hay la organización Raíces, Raíces, ajá. donde conectan las personas que no tienen tierra, que no tienen terreno para cultivar productos con terreno para sembrar semilla de maíz, semilla de tomate, para que tengan productos frescos en el verano. Porque sí, esa creo es otro problema, que creo que hay más personas que quieren involucrarse, tener un jardín y crecer sus propios productos, pero no puedan, porque No tienen es espacio. muy caro. Sí, realmente tener acceso a eso es demasiado caro. Peter, cuando estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar, me estabas hablando del Farmers Market, right? Sí. Que tú eres parte o ayudas en ese sentido. Sí. ¿Cómo has visto en los últimos años el Farmers Market? ¿Ha crecido? ¿Se ha visto afectado, digamos? ¿Hay menos participación? ¿O cómo lo has visto en los últimos años, tal vez? Sí, pues lo que vi es que cada año está creciendo. El COVID cambió las cosas mucho porque los supermercados, habían muchas personas y el mercado de agricultores es afuera. Entonces, durante el COVID era muy buena. Y sí, también con esas cosas del COVID, cuando no tuvimos, por ejemplo, no había leche o no había papel higiénico, cualquier sea, que las personas lo podían encontrar en el mercado de agricultores. Sí, cada año ha crecido y creo que es señal que las personas tienen mucho interés de ayudar a sus granjeros locales, de tener un sistema más local, pero que el problema ahorita, la dificultad es que todo es muy caro. Y para muchas personas, cuando hay poco dinero, la cosa primera que van a cortar de sus gastos es la alimentación. Entonces, para mí es otro ejemplo que todo es vinculado, ¿no? Que el sistema de alimentación es vinculado a la problema de los precios de alquilar, de todo eso. Sí. Sí, muy caro que se está poniendo no solamente la alimentación, pero la vivienda, todo es muy caro. Comentaste algo que tú tienes un lugar donde siembras, ¿no? Una finca. ¿Qué es lo que siembras? Wow, muchas cosas. Tenemos vegetales de todo tipo. Tenemos de tomate, de berenjena, de ocra, de pepino y lechugas y ensaladas y sí, muchas cosas. Para mí, ahorita tengo un interés especial en el maíz, porque para mí el maíz es un producto que tiene tantos usos y que ha sido el basis de tantas culturas, de tantas comidas, gastronomía también. Sí, entonces tengo como un interés especial en cultivar los maíces para hacer
como tortillas, los maíces de grano, de harina. Y sí, y también girasoles, amaranto, es otro grano muy especial. Y también semillas, granos, plantas que pueden cultivar en un sistema de bajo, de sequía, más o menos. Te iba a hacer esa pregunta precisamente. De todo lo que cultivas o que hacen ahí en la finca, ¿cuál es lo más difícil de cuidar o es una cierta temporada o una pequeña ventana en la que lo tienes que cultivar? Sí, pues para mí el brócoli es lo más difícil. Tenemos problemas de los bichos, de las plagas. Para mí es lo más difícil. Mi compañero con quien trabajo, que alquila el terreno y que es el granjero principal de esa finca, para él no sé, quizás también el brócoli, tenemos otros productos también, pero tenemos mucha suerte ahorita tenemos acceso al agua, y que para otras fincas esa es su problema principal hoy en día, actualmente, que debido a la sequía que tienen problema. Pero sí, para mí el brócoli, lo más difícil debido a las plagas y esa, pero... Complicada la agricultura, a Sí. veces un poco complicada por las cuestiones de acceso al agua, Sí. las plagas, ¿no? Sí. Y hacer eso. Bueno, Peter, espero que en el futuro cercano podamos conversar un poco más al fondo en la cuestión de la seguridad alimenticia, ¿no? Que Sí. es un tema que sé que manejas muy bien. Sí, y muchísimas gracias por tenerme aquí. Y, hemos tenido una conversación muy, muy buena, y gracias por tenerme. Bueno, gracias por habernos escuchado. Usted recuerde que usted está escuchando River Streams, el podcast del Gorge. Le recuerdo que usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y nuestra página comunidades.org. Agradecemos mucho el apoyo de la voz de nuestro productor aquí atrás de las cámaras y con el micrófono en mano para asistir en preguntas, ¿no? En conversaciones. Gracias, Peter. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias. River Streams, el podcast del Gorge, es parte de Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario producido y distribuido por Comunidades. Para más información visítenos en nuestras redes sociales o en nuestra página web comunidades.org.